Se tiene un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden exactamente 142 centímetros de largo. El ángulo entre esos lados mide 29 más menos 0.2 grados. Calcule lo que mide el tercer lado y estime los errores propagado y medio. Se tiene entonces un triángulo isósceles dice ahí que los lados iguales de este triángulo isósceles, que serían este y este, miden exactamente 142 centímetros. El ángulo entre esos lados, o sea, este ángulo, dice ahí que mide 29 más menos 0.2 grados. Entonces ese ángulo es de 29, pero hay un error, digamos un delta teta, o valor absoluto de delta teta, de 0.2 grados. Así. O sea que el ángulo teta no está medido en forma exacta, sino mide 29 grados más menos 0.2 grados. Esto sería el error. Nosotros le ponemos barras de valor absoluto para trabajarlo como error absoluto. Calcule lo que mide el tercer lado. A este lado vamos a llamarle Y. Pues nos piden Y. Y estime los errores propagado y medio. El error propagado se referiría a lo que mide este lado. El error propagado en el cálculo de Y sería esto. Vamos a ponerle barras también. ¿Cuánto es esto? Es el error propagado en el cálculo de Y. Y el error medio sería esto. Es el error relativo. Entonces vamos a calcular estas cantidades. Primero Y. Lo que mide el tercer lado, empleando estos datos. Para calcular lo que mide Y, vamos a deducir una expresión que nos permita hacerlo. Vamos a trazar una línea que divida el triángulo en dos partes, en dos triángulos iguales, en dos triángulos rectángulos iguales. Sí, porque aquí habría 90 grados. Esta línea es perpendicular a esta. Aquí habría un ángulo de teta sobre 2. Y acá también. Obviamente, la medida desde aquí hasta acá, es y sobre 2. Entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Qué tal si dividimos para este triángulo rectángulo su cateto opuesto a este ángulo entre la hipotenusa del triángulo? Sería el cateto opuesto a este ángulo es y sobre 2.
entre la hipotenusa, que mediría x. Eso es cateto opuesto entre hipotenusa, el seno de este ángulo, o sea de θ sobre 2. De aquí se puede despejar y. Vamos a pasar esta x a multiplicar para allá. Nos queda y sobre 2 es x así. Luego este 2 que divide lo pasamos a multiplicar. Esta x mide exactamente 142 centímetros. Esto nos daría, esto es 284. Con esta expresión podemos calcular y si se conoce el ángulo. El ángulo no se conoce exactamente, pero podemos poner aquí este 29, que pues al ponerlo ahí aceptamos que habría un error en el cálculo de y. Vamos a hacerlo. Y sería no necesito convertir este ángulo en radianes. Esto me da un número. El seno de un ángulo nos da un número sin unidades, que al multiplicarse por el 284, que sí lleva unidades de centímetros, porque proviene de 142 centímetros por 2, sí me da el valor de y en centímetros. Entonces la calculadora en modo grados, modo 1, hago el cálculo. No es necesario que cierre este paréntesis. Me da 71.1. Vamos a redondear a dos cifras decimales después del punto. Sigue un 0, pero después un 7. Y como 7 es mayor o igual que 5, el 0 que iría aquí se convierte en 1, o sea, se le suma 1. Estos serían centímetros. Y esto es obviamente en forma aproximada. Esto es algo que nos piden. Calcule la medida del tercer lado. Ahora estime los errores propagado y medio. El error propagado. Para calcular delta y o el valor absoluto de delta y, voy a usar diferenciales. Resulta que esto es aproximadamente igual a esto. Y el diferencial de y se puede calcular acordándose que en este caso la y es una función de θ. Es una y de θ. Lo voy a poner aquí. Entonces aquí para calcular de y ocuparía y' de θ
por el diferencial de teta. Así. La derivada de y con respecto de teta. Aquí tengo y como función de teta. La derivada sería, la derivada de seno es coseno de teta sobre 2 por la derivada de teta sobre 2, que sería 1/2. Es 1 sobre 2. La derivada de teta con respecto de teta es 1. Sería 1/2 aquí. Esto es y' de teta. El diferencial de teta es lo mismo que delta teta. Esto se puede escribir así. 284 entre 2 es 142. Ese 142 sale del valor absoluto. Es un número positivo que sale de las barras de valor absoluto. Queda coseno de teta sobre 2 delta teta. Ahora, esto sería 142 por... Aquí voy a separar en dos valores absolutos. Así. Aquí en lugar de esta teta voy a poner 29 grados. Y el valor absoluto de delta teta es 0.2 grados. Aquí hay un detalle. Esto debe estar en centímetros, ya que es un delta y. Y y es una medida de longitud. Este coseno no da unidades. El coseno de un ángulo no da unidades, no tiene unidades. Y este 142 proviene de 284 entre 2 y 284 viene de 2 por 142 y este 142 son centímetros. Entonces, esto lleva unidad de centímetros. Esto no lleva unidades. Y esto lleva unidades de grados, porque es un ángulo. Entonces, aquí serían centímetros por grados, lo que obtengo aquí. Entonces, aquí hay un problema. Lo que está pasando es que estoy poniendo aquí este delta teta en grados y debo ponerlo en radianes. De hecho, lo más aconsejable aquí es convertir desde el principio los ángulos a radianes cuando se va a hacer cálculos con ellos. Yo no lo quise hacer a propósito para que viera este detalle que aparece aquí. Aquí no fue problema. Si yo hubiera convertido estos 29 grados a radianes, al dividir entre 2 y calcular el seno, hubiera dado lo mismo. Esto hubiera sido lo mismo. Pero aquí sí hay un problema con las unidades. Aquí no hay problema. Pero aquí sí. Entonces, estos grados
debo convertirlos a radianes para que esto no tenga unidades. Esto tiene unidad de centímetros, esto no tiene y esto tampoco va a tener, ahorita que lo convirtamos a radianes, porque un ángulo en radianes en el fondo no tiene unidades. Nosotros ponemos, por ejemplo, 2 radianes, porque queremos poner radianes aquí para recordar que es un ángulo en radianes, pero realmente no lleva unidades, debería ponerse así estrictamente. Entonces vamos a convertir estos grados a radianes multiplicando por el factor pi entre 180 grados, que es la equivalencia entre radianes y grados. 180 grados son pi radianes. Así se puede cancelar estos grados con estos grados. Y pi no lleva unidades. Entonces, ahora sí, ya no va a haber problema. Esto va a estar en centímetros, que son los que lleva este número. Vamos a hacer el cálculo entonces. Vamos a calcular primero esto. Coseno de 29 grados sobre 2. Coseno, ya verifiqué ahorita que la calculadora estuviera en modo grados. Coseno, abro paréntesis, 29 entre 2. Eso me da ese número, que es un número positivo. El valor absoluto de ese número es positivo también. Entonces lo multiplico por 142, luego por 0.2, luego por pi entre 180 grados. Me da 0.4. Voy a redondear a 2 cifras decimales después del punto. Sigue aquí un 7 y luego un 9. Como 9 es mayor o igual que 5, a este 7 que iría aquí se le suma 1 y queda así. 0.48 centímetros. Esto sería el error propagado en el cálculo de Y. Y se puede poner este error así también. Más menos así. De hecho, este resultado y este se pueden juntar y poner así. De este modo, digamos que esto sería lo que mide este lado. Y mediría 71.11 más menos 0.48 centímetros. Esto sería el valor que calculamos para y esto sería su error propagado, que acá lo ponemos sin el más menos. Entonces ya llevamos dos cosas: Y, lo que mide el tercer lado, y el error propagado en el cálculo de este valor de Y. Ahora el error medio. El error medio es el error relativo. Esto se puede poner así. Que sería aproximadamente el error propagado, centímetros, no lo estoy poniendo. Ahora el valor absoluto de Y, pues sería el mismo valor de Y, centímetros, pero no lo estoy poniendo. Y esto da ¿cuánto? Es 6.750
por 10 a la menos 3. Voy a redondear nada más a una cifra decimal después del punto. Aquí sigue un 7, pero como después de ese 7 hay un 5, y 5 es mayor o igual que 5, a este 7 se le suma 1 y queda aquí 8. Por 10 a la menos 3. Esto se puede poner también así, sin esta potencia de 10, recorriendo este punto decimal 3 cifras hacia acá. Así, estaba aquí el punto, lo recorrí 3 cifras. Este es el error medio. Es un error pequeño. Si se multiplica por 100 para obtener el error porcentual, nos daría un error de menos del 1%, 0.68. Entonces, con esto se termina.